El liberalismo en pleno se puso de acuerdo, liderado por el expresidente César Gaviria, para votar en contra de la reforma tributaria. El doctor Fabio Fernando Arroyave es de la Comisión Tercera Económica de la Cámara de Representantes, es representante liberal. Doctor Arroyave, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Gracias por la invitación. ¿Qué van a hacer ustedes ahora los liberales y qué debería pasar con la tributaria en el trámite del Congreso, doctor Arroyave? Pues varios elementos. Lo primero es que nosotros, independientemente de la decisión que se tomó, que es acatar y es votar no a la reforma en el Congreso de la República y como coordinador ponente, seguiremos nosotros haciéndole seguimiento a la reforma desde la comisión, desde las reuniones de coordinadores y ponentes, y finalmente la decisión que toma el partido la toma en protección por la situación actual que vive el país con la crisis de la pandemia, y también la toma teniendo en cuenta las propuestas tan duras y difíciles que marcarían una nueva crisis en el país que presentó el gobierno ante la Comisión Tercera. Doctora Arroyave, ¿cómo van a votar ustedes cuando les propongan la discusión? ¿Qué hace el liberalismo? ¿Cómo van a votar? Cuando nos pongan en consideración la ponencia, que es lo primero que se vota, el liberalismo por bancada se encuentra obligado a votar no. Todos los senadores y los representantes a la Cámara en la Comisión Tercera y Cuarta y posteriormente cuando llegan las plenarias, lo primero que se pregunta es si votamos o no el informe de ponencia. En ese momento tendremos que votar no, y así sucesivamente lo tendremos que hacer con cada uno de los artículos que se encuentren dentro de la reforma tributaria. Sí, y su apuesta es que el partido muy disciplinado y todas las bancadas votarán no. Pero quiero preguntarle, porque una de las cosas que decía ayer con insistencia, pues César Gaviria y también el Partido Liberal, es que primero la pandemia, primero atender la pandemia, casi que una especie de eslogan que repetían una y otra vez. Pero yo tengo una pregunta, doctora Arroyave, ¿con qué atender la pandemia? ¿Con qué plata? Sí, estamos de acuerdo. Ayer fue eso mérito un poco de discusión, en donde algunos coordinadores y ponentes de manera respetuosa lo que solicitábamos era que pudiéramos tener la oportunidad de hacer esa discusión, precisamente de poder revisar una nueva propuesta, de poder revisar alguna solicitud diferente, de poder revisar, digamos, alguna reforma diferente, y eso fue lo que en algún momento se manifestó dentro del partido. Evidentemente la gran mayoría del partido, y por eso no hubo necesidad ni siquiera de votación, sino que salió como consenso, que se votara que no la reforma tributaria, en consideración que el mismo presidente ha manifestado que existen otros mecanismos, que existen otras formas, que el Banco de la República puede apoyar, que podemos endeudarnos más, que podemos tener algunas otras diferentes propuestas en el marco de no hacer una reforma en este año y medio, de poder tomar decisiones en el corto plazo que solucionen el próximo año nuestro presupuesto nacional, y que posteriormente vendrá un presidente y será responsabilidad de quien venga a atender en el largo plazo la situación financiera del país. Sí. Obviamente en estas discusiones nosotros, y yo como coordinador ponente, quien fue uno de los que intervino, manifestó que estaba de acuerdo en que la reforma era nefasta para el país, estaba de acuerdo en que la reforma que se radicó afectaba a los más necesitados, estaba de acuerdo en que no podíamos grabar nosotros, por ejemplo, los giros postales, que no podíamos nosotros pasar de exento a excluidos algunos productos porque eso iba a encarecer el producto final, y que estaba de acuerdo en absolutamente todo. Y mire que la conclusión de ayer fue que estábamos de acuerdo en el fondo, de que la reforma era mala como se presentó, pero algunos lo que manifestábamos era que tendríamos que tener en la forma, o sea, qué hacer, tendríamos que tener una propuesta diferente. Eso lo discutimos 4 o 5 de las comisiones económicas, sí, pero finalmente la gran mayoría tomó la decisión de que este no era el momento, de que el gobierno podría encontrar otros mecanismos, apoyaban la deuda externa, entre otros elementos, en el Banco de la República, y que podían tomar decisiones para poder aliviar un poco la carga tributaria que tiene en el momento. ¿Por qué ayer la reunión de bancada del Partido Liberal termina girando en torno a la figura del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? El trasfondo, por supuesto, de la reforma tributaria que él presenta, pero ¿por qué termina el expresidente César Gaviria diciendo que el ministro es más peligroso que la pandemia y diciendo que a él no lo asusta nadie, que ni siquiera lo asustó Pablo Escobar siendo él presidente, que no lo va a asustar Carrasquilla? ¿Por qué el eje de la discusión de los liberales termina siendo el ministro de Hacienda? Porque evidentemente es quien lidera este proceso, evidentemente es quien lo ha liderado no solamente en esta reforma, sino en las pasadas reformas. Y porque de alguna manera, cuando el presidente Gaviria toma la decisión
y lo que de alguna manera concluye es que no se requiere una reforma porque hay otras formas, entonces se entiende que prácticamente es una solicitud del ministro Carrasquilla en imponerle impuestos a los más necesitados. De allí a que es el responsable de que esto esté sucediendo y de que la reforma de alguna manera pueda tener dificultades. Entonces creo que es quien lidera en el gobierno el tema económico, creo quien es que radica hoy una reforma. Obviamente muchos representantes y senadores escuchamos al presidente con el respeto que le tenemos y con el aprecio que le tenemos como nuestro líder y jefe único dentro del partido. Estuvimos de acuerdo en gran mayoría de las solicitudes que se hizo en el documento, pero obviamente hay que respetar los criterios que él tiene frente al ministro Carrasquilla, frente también al gobierno en el manejo de la pandemia y en otros elementos. Algunos compartimos ciertos elementos de eso, otros no. Y es importante simplemente decir que él tendrá sus consideraciones y tendrá su forma de ver del por qué él culpa hoy como responsable único al ministro Carrasquilla de lo que está sucediendo en el país. Sí, doctor Arroyave, ustedes dicen que por ahora no habrá ninguna propuesta alternativa, es decir, que primero atender la pandemia y luego la tributaria. Permítame insistir en algo. Hoy el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo aquí en Blue Radio que el gobierno está listo para desmontar si quieren toda la reforma, que no la van a retirar, pero que están dispuestos a hacer una cirugía profunda. Y anunció, por ejemplo, que ya no va el IVA a servicios públicos para estratos 4, 5 y 6. Y dejó entrever que tampoco pasarán de exentos a excluidos los productos y los insumos que llevan a productos básicos de la canasta familiar. Ni siquiera con esa cirugía profunda el Partido Liberal eventualmente pensaría en algún tipo de cambio de su posición. Eso era parte de la discusión de ayer, eso hizo parte, como lo he manifestado, en donde algunos lo que manifestamos es que la propuesta de algunos de las comisiones económicas, ¿cuál fue concretamente? En donde lo incluyo. Nosotros lo que manifestamos es que hubiéramos sacado en un comunicado 15, 16 líneas rojas que tenían que ver con el rechazo de todos estos puntos que el viceministro mencionó, y hay otros, que faltan muchos, que no íbamos a permitir tocar, y que nos permitieran sobre la base de eso, en un consenso político dentro del Congreso, tomar unas decisiones de empezar a buscar unos recursos en otros aspectos, ¿sí? Que se pueden conseguir quizás y que podemos tener algunos con el trabajo de las comisiones, lo podríamos conseguir. El criterio, vuelvo y repito, es no permitir, porque manifiesta el presidente Gaviria y la mayoría de la bancada que no hay confianza en el ministro Carrasquilla, por lo tanto que no habría cómo hacer un consenso y que el día de mañana íbamos a terminar nosotros sin una posición de alguna manera clara frente a la gente, frente a los liberales, y que también nosotros íbamos a tener el día de mañana dificultades porque quizás lo que se dice hoy mañana no se cumpla. Entonces nosotros simplemente desde las comisiones económicas, ¿qué posición tomamos? Respetar el consenso de la mayoría de las bancadas. Sí, nosotros sí hubiéramos querido que nos permitan la discusión, porque eso hace parte de alguna manera de nuestra labor dentro de la Cámara de Representantes, pero como lo he manifestado públicamente, cuando la mayoría del Partido Liberal y cuando nuestro jefe toma las determinaciones de que la decisión es no, que hay que hacerlo en este momento, que no hay que abrir la puerta para la posibilidad ni siquiera de una reforma, nosotros tenemos que respetar, acompañar y seguir ese lineamiento del presidente y de la bancada. Doctora Arroyave, una pregunta final. ¿A usted le han ofrecido, o a sus colegas o los de la bancada liberal, les han ofrecido mermelada? En lo absoluto, Néstor, no lo han hecho, no nos han ofrecido absolutamente nada dentro del gobierno. Es tan así que, como yo lo he manifestado, y soy de la Comisión Económica y he tenido una excelente relación con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, he manifestado públicamente que la reforma que radicaron es nefasta para el país. ¿Sí? Y entonces una persona, si le han ofrecido, si le han dado, que manifieste claramente un rechazo frente a una propuesta del gobierno, porque claramente no hay una relación de ese índole. Lo que entendemos algunos es que en el futuro, y eso ayer se aclaró también en la bancada, lo que entendemos algunos es que en el futuro es necesario tener algunos recursos. Hay algunas posiciones que hay otras fuentes, como lo dijeron ayer, y que el otro presidente tendrá que, en mediano y en el largo plazo, tomar la decisión de poder de alguna manera resolver el problema que se tiene. Ayer en la bancada se aclaró también esta situación. El mismo presidente Gaviria manifestó que él simplemente trataba de la buena relación que tendría con las comisiones económicas y con los liberales del gobierno, que no, esa palabra tiene que de alguna manera salir dentro de los próximos
unos comentarios, porque es cierto y es muy importante tu palabra en esto, porque eso también nos puede meter a nosotros en problemas y en inconvenientes cuando no es cierto. La relación nuestra siempre ha sido buena en las comisiones económicas con el gobierno y hemos votado, la pasada ley de financiamiento la votamos negativa y esta la vamos a votar negativa. Entonces, de alguna manera nosotros creemos que no se trata de eso, creemos simplemente de que algunos tenemos criterios de que podríamos conseguir unos recursos sin tocar a la gente, ¿sí? Y que podríamos de alguna manera solventar los recursos para el próximo año y para algunos de los años venideros.